A todos que Dios les bendiga de manera rica y abundante. El pasado 31 de octubre se conmemoró en todo el mundo los 500 años de haber dado inicio formal la reforma protestante, cuando el monje franciscano Martín Lutero clavó en la puerta de Wittenberg, Alemania, 95 postulados, un cartel con 95 postulados, protestando en contra de las atrocidades, abominaciones y apostasías del sistema imperante en la época, el sistema clerical papal. ¿Por qué llegó a este punto este monje alemán llamado Martín Lutero? El himno con el cual comenzamos fue escrito por Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Él nació el 10 de noviembre de 1483. Nació Lutero. ¿Cómo llegó a sentir tal indignación y postear allí en el lugar más concurrido de adoración de la época, el castillo de Wittenberg, estas 95 tesis? Pues les explico que todo fue un proceso. En la Biblia, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, aparecen 7 iglesias o 7 periodos de la iglesia cristiana a través de los tiempos. Las conocemos desde Éfeso hasta la Odisea, ¿verdad que sí? Éfeso hasta la Odisea. La iglesia de Éfeso salió venciendo y para vencer, representada con un caballo blanco, implicando pureza apostólica. La iglesia de la pureza apostólica desde el año 31 hasta el año 100. Luego vino la iglesia de, ¿cuál es la segunda? Éfeso, Esmirna, la iglesia de los perseguidos, la iglesia de los mártires, desde el año 100 hasta el año 313. Esas dos iglesias tuvieron, hermanos, la pureza mayor que puede uno imaginarse, hasta que llega la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que conjuga prácticamente la esencia de lo que Dios quiere para sus hijos en los últimos días. Pero después de Éfeso y de Esmirna, en el 313, el imperio romano, que estaba dominando el mundo, era la potencia mundial del planeta. El imperio romano, como vamos a decir pagano, porque todavía no había entrado en su fase religiosa cristiana, comienza a corromperse esa iglesia pura de Éfeso, caballo blanco, esa iglesia también pura de Esmirna, perseguida, representada por un caballo rojo, indicando sangre, porque muchos mártires murieron en esos años por los emperadores romanos: Diocleciano, Domiciano, Tertuliano, Julio César, César Augusto, Marco Aurelio, Nerón, Calígula. Desastroso la etapa para la iglesia de Esmirna, donde llevaban el patíbulo a los cristianos, lo echaban en la arena de los circos y aplaudían como un espectáculo deportivo las atrocidades que se hacían con esos creyentes. Desde los niños pequeños que maman hasta los más viejecitos, eran todos torturados y ridiculizados, al punto de que la iglesia estaba clamando a Dios para que cesase la persecución. No sé cómo esto me corrió, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerlo allí para que mis manos no le toquen. Continuamos con la idea entonces. La iglesia clamando que cesase la persecución. A la sazón llega a el poder romano un individuo llegado Constantino. Y él dice: pero si los cristianos quieren que cese la persecución,
Yo soy el emperador romano y estoy notando que el reino se me está resquebrajando, el imperio romano se está resquebrajando. ¿Qué mayor ocasión para unificar el imperio, atrayéndome esa multitud de cristianos para que respalden el imperio romano? Y les voy a ofertar algo que ellos no van a poder rechazar: el cese de la persecución y el sincretismo, la simbiosis, la unidad del imperio con la iglesia. ¿Estamos entendiendo la secuencia? Así las cosas en el 313, Constantino se la ingenia y le hace este planteamiento a los cristianos que ingenuamente muerden el anzuelo del emperador romano. Y hermanos, de ahí en adelante comienza una debacle. Comienza la iglesia a corromperse. Yo tengo en este libro un serial, por lo menos aquí tengo 37 cosas a través de las cuales fue contaminada la iglesia cristiana. Comenzaron las oraciones a los muertos en el 310. Las velas y los cirios comenzaron a introducirse en el 320. Se comenzó a venerar a los santos en el 375. La primera ley dominical en el 321. La misa, sacrilegio, en el 394. María venerada como mediadora en el 431. Sacerdotes introducidos al culto para recibir la confesión en el año 526. La doctrina del purgatorio, 593. El Papa hecho fundamento en el 610. Una lista de herejías. Tengo aquí una lista inmensa. Se las puedo pasar después. Solamente leí 7 u 8, pero es una lista de varias decenas. Pero la que impactó al monje Martín Lutero fue la postura de la iglesia ya degenerada de las indulgencias. Roma ya corrompida y vuelto ya una iglesia-estado, con el sincretismo, la simbiosis, la unificación de iglesia y estado, la iglesia comienza a tener el poder. Y en el 538 Justiniano le da la autoridad a Virgilio I, que es el de donde arranca realmente los 1260 años del imperio que más ha durado gobernando al planeta Tierra. 1260 años, comenzados en el 538, cuando Justiniano dice: de aquí en adelante ustedes son los dueños del mundo. Y el Papa o el obispo de Roma, como se le llamaba, que era con su sede en Roma, todavía no estaba el Vaticano como lo conocemos hoy. Comienza la larga historia, una larga data de desastres. Año 538. La Biblia marca este tiempo como 1260 días, que proféticamente son convertidos a 1260 años, que es lo mismo que tiempos y medio tiempo. Desastroso esa edad oscura, conocida también como la Edad Media. Y mis amados hermanos, este Martín Lutero, nacido de una familia pobre, alemán, católico pero de raíz, fue a estudiar para teología, para hacerse un sacerdote en el seminario. Allí comienza a estudiar como un joven y encuentra en la biblioteca de la universidad donde se estaba formando una Biblia en latín llamada Vulgata Latina. No estaba la Biblia escrita en los idiomas modernos. Fue Wycliffe quien la pasó al inglés y fue eventualmente Lutero quien la pasa al alemán. Pero hasta ese entonces estaba solamente en latín. Era un hombre muy versado. Lutero tenía muchos dones. De joven se ganaba la vida como músico, porque era músico y cantante y compositor, Martín Lutero. Así es que toma la Biblia y comienza a ver que en la Biblia hay cosas que no le estaban enseñando en el seminario, que le mostraban solamente los evangelios, la muerte de Cristo, la pasión de Cristo, pero no había una profundidad de información que él sí encuentra cuando directamente se confronta con el registro escritural inspirado. Especialmente en su investigación, Lutero se sorprende cuando va a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 1, versículo 18, y Lutero ve allí un versículo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces, lee el 17, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando Lutero se confronta con este pasaje dice, pero esto no es lo que yo estoy aprendiendo en el seminario, que la salvación es por fe, pero aquí se vende otra idea. Y eso va calando y va creciendo. Eso no quiere decir que de una vez él comenzó a hacer una oposición radical y feroz. Simplemente comenzó a inquietarse. El conflicto de los siglos narra que una vez él estaba haciendo sacrificios y mortificando su cuerpo, porque él lastimaba su cuerpo, dice, para que Dios se agradara de que él estaba padeciendo tantas aflicciones. Entonces el Señor le perdonaba sus pecados. ¿Y sabe qué hizo Lutero? En la escalinata de la Basílica de San Pedro, allá en Roma, que es muy alta, que por cierto la tradición católica dice que es la misma escalinata que funcionaba cuando Pilato tuvo el juicio con Jesús en Jerusalén, y que por un milagro desde Jerusalén la escalera y el edificio vino y se trasplantó a Roma y cayó allí. Entonces obviamente una mentira satánica. Entonces la tenían como sagrada esa escalera, y un día está Lutero subiéndola de rodillas y pelándose allí todas las rótulas, y cuando va por mitad se acuerda, más el justo por la fe vivirá. Dice el conflicto que se levantó de allí y dijo, no más, confío en los méritos de Cristo. Y comenzó a hacer entonces una investigación más profunda. Eventualmente se recibe como sacerdote, consigue su doctorado y comienza a enseñar en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Para ese entonces estaba muy en boga el asunto de las indulgencias. Unos pergaminos que el clero vendía diciendo, el que compre este pergamino está exonerado de sus pecados y va derechito al cielo teniendo salvación. Eso lo indignó y lo confundió y dijo, pero no puede ser así. En la película de Martín Lutero aparece un borrachito totalmente ebrio entrando a una iglesia católica. Y allí alguien lo para porque el hombre está dando tumbos y balbuceando como una persona totalmente descontrolada en sus neuronas porque está afectado por la droga del alcohol. Y cuando va a entrar el borracho, alguien quiere detenerlo. Amigo, ¿y cómo usted va a entrar así de borracho al templo? Ahí está la presencia de Dios. Y el borrachito dice, no, un momento. Y abre sus indulgencias. Yo tengo derecho para comprar mi indulgencia. Ah, pues pase, está bien, pase. No hay problema. Una de las cosas que enseñaban las indulgencias es que con ese pergamino usted estaba libre de sus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, usted tenía permiso para pecar mañana, matar a quien sea, vivir la vida disoluta que quisiera, cualquier tipo de pecado, y eso le exoneraba de culpa porque ya usted había apagado con antelación. También decía que si tenía un familiar que había vivido una vida muy desordenada y usted quería sacarlo del purgatorio o el infierno, usted compraba su certificado para beneficiar a su pariente, y en la medida que las monedas caían en el arca o el cofre donde se recibían, cuando caían las monedas, el sonido hacía que el alma brincara también y saliera de un lugar para el otro. Ese tipo de incongruencias fue indignando a Lutero, al punto de que confronta al clero, se llena de valentía con otros amigos, y es cuando un 31 de octubre 1517 había estado elaborando todo esto bajo la dirección de Dios, y entonces la clava allí como protesta a sus jefes, a sus líderes. No les dije que unos días antes él había ido a Roma y había visto toda suerte de desastres, de herejías, de vida disoluta y disipada de los altos líderes. Así es que Lutero dice, estos postulados que son 95, yo los presento para que si alguien está interesado en rebatirlos, hoy 31 de octubre, venga mañana, que es el Día de Todos los Santos. De hecho, hoy el 31 de octubre es una fecha, por cierto, que usa el enemigo. Se le llama Halloween, o sea, la traducción sería la festividad de los santos, de todos los santos. Y noche de bruja, noche de satanismo.
siempre hay ritos satánicos, ¿cómo se llama? Sacrificios humanos, siempre ocurren para esa fecha. Y rituales satánicos terribles. Y coincide con la fecha. Así las cosas, al otro día, nadie fue a rebatir a Lutero las 95 tesis. Nadie se atrevió. De ahí en adelante comenzó a avanzar el proceso de la reforma con otros reformadores que ya, primero, antes que Lutero había estado Wycliffe, había estado Hus, había estado Jerónimo, pero luego siguió otro grupo grande de estrellas que Dios levantó en el firmamento humano cristiano para combatir las herejías del papado. Déjenme decirles esto. Realmente, el papado ostentaba dos tipos de poderes. Esto es muy importante para entender el mensaje y la dimensión que hoy tiene, porque yo ahora en octubre entendí una dimensión diferente de Apocalipsis 13. Una dimensión diferente. Yo se la voy a transmitir a ustedes. Espero que coincidan conmigo. Miren, hermanos, el papado ostentaba dos tipos de poderes. El poder temporal, o sea, el poder político, y el otro poder, ¿cuál era? Espiritual. El poder espiritual o religioso. No olviden eso. El papado era político y religioso, y era el líder en las dos facetas. No olviden eso. Ahora, cuando Lutero clava las 95 tesis y está desconociendo el poder religioso del papado, y tras esas tesis que él escribe, de ahí salen los pentecostales, los metodistas que vinieron también con Wycliffe más adelante, los luteranos obviamente a partir de Lutero, los congregacionalistas, los metodistas, los pentecostales. Hubo totalmente una división a partir de 1517. Yo les pregunto a la audiencia y respondan a viva voz para que también salga en el audio. ¿Qué poder estaba allí atacando Lutero de los dos poderes que ostentaba el papado? ¿Cuál de los dos poderes? El religioso. Porque él estaba en teología. Él estaba en teología. Así es que, hermanos, allí comenzó el papado a recibir el primer golpe, la primera herida. Porque atacó o puso en tela de juicio y desmembró y descuartizó y desenmascaró los errores del catolicismo y del papado con esas 95 tesis. Así que por primera vez alguien confronta al papado. Por primera vez alguien de manera directa expone sus errores. Fue el primer golpe que se le incesta a ese poder mundial llamado papado, pero básicamente o primariamente en el área de lo religioso o del control espiritual que tenía para el planeta. ¿Cuándo fue encestado el otro golpe que le quita ahora el poder temporal o el poder político? ¿Cuándo? En 1798. Allí la herida comienza realmente a tener efecto, porque Francia con Napoleón le quita la autoridad política como rey soberano del mundo al papado. O sea que fueron dos golpes. Es una herida en dos partes. ¿Se está entendiendo esto? Primero se le desenmascara religiosamente en 1517, aunque realmente la herida mortal que lo saca de escenario, es en 1798. Le pregunto a estas mentes presentes aquí que son muy inteligentes. Y de hecho, por extensión, hago la pregunta a todo el que está mirando este material de manera diferida en los próximos días, semanas o meses, en cualquier parte del mundo, querido amigo. Si el papado era el soberano del planeta, porque ostentaba el poder en la religión, el soberano religioso, y porque ostentaba también la soberanía en el aspecto político, y se le quita el poder religioso primero con Lutero, de donde salió la iglesia protestante o las iglesias protestantes, y luego entonces se le quita también del escenario político y recibe, dice la Biblia con eso, una herida mortal, pero que la herida mortal sería sanada totalmente. Yo le pregunto a la audiencia, para ser curada la herida, ¿qué se necesita que ocurra con este poder, con este sistema que tenía dos poderes? ¿Qué cosas se necesita que ocurra para que la herida quede curada? Que recobre el poder político y el poder religioso. Que recobre el poder político que perdió
Dios y que recobre el poder religioso y otra vez se les reconozca como el líder soberano religioso del mundo y los políticos les reconozcan como el líder soberano político del planeta. Cuando esas dos cosas ocurran, entonces la herida está sanada. Hoy usted va a ver que la herida está sana y que lo próximo es formar la imagen de la bestia, pero se lo voy a poner con gráfica, con texto, con eventos, con acontecimientos. Estamos simplemente calentando, hermanos. Lutero se indignó contra las universidades. Hermanos, las universidades, las escuelas, esta chica sabe de eso, el sistema educativo mundial está en las manos de la élite mundial que controla el planeta. Lutero dijo, hablando de las universidades, decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto, sea universidad o no, donde los hombres no estén constantemente ocupados con la palabra de Dios, se corromperá. Conflicto de los siglos, página 131, y yo digo, palabra profética. Amén. Toda institución está corrompida si no tiene a Dios como centro, dijo Martín Lutero. Ahora, hermanos, ustedes saben por qué este hombre fue tan combatido. Este hombre fue tan combatido porque se atrevía a hablar como nosotros no nos atrevemos a hablar hoy. ¿Por qué fue combatido, por ejemplo, Elías? Anoche vimos algo de eso, lo que estuvieron en el tema de anoche. Se le dijo a Elías: tú eres el que turbas a Israel. Ahora bien, a Juan el Bautista, ¿por qué fue también combatido Juan el Bautista? Porque decía la verdad de manera directa. Lo que ocurrió con Cristo, lo que ocurrió con los apóstoles. Ahora, miren las palabras de Lutero al poder imperante de la época. Les presento esta cita. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. ¿Quién habla así? Y hoy, ¿quién habla así? Cállese. No provoque. Por eso es que no todo el mundo es un reformador. Por esa declaración. Les regalo otra de las muchas que hay. Solamente un ejemplito. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte. En Worth, donde se estaba haciendo la asamblea, se agitan para hacer que me retracte. He aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Conflicto de los siglos, página 140. Así hablaba Lutero. Así hablaban los reformadores. Así habló Elena White por 70 años. Así hablaba Bautista Juan. Así hablaba Elías. Y así hablará el tercer Elías. Amén. También los reformadores modernos remanentes. Hermanos amados, ahí está después que dice eso Elena White, que son citas del conflicto de los siglos las dos. La primera en la 132, la segunda en la 140 y esta en la 133. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicadas especialmente a su época. Espera, hermano, oposición. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Y yo les pregunto, ¿quién se atreverá a publicarla? ¿Quién se atreverá a predicarla? Veo manos que dicen yo. Hermanos,
ojalá que así sea, pero que no sea como Pedro. Iré contigo donde sea hasta la muerte. Y después Pedrito estaba corriendo y retractándose, que no sea como Pedro, que sea como fue Lutero. Historia del ecumenismo. Brevemente, historia del ecumenismo. En la parte de la escuela sabática vimos la unidad del ecumenismo, del cristianismo con las religiones orientales, que están cargadas todas de espiritismo. Un dato antes de entrar en esto. Gracias, Espíritu Santo, que me lo revelaste. Alabado sea tu nombre. Amén. ¿Cuándo, en qué fecha fue que dijimos que Lutero clavó sus 95 tesis? 31 de octubre de 1517. Señores, en el 1534, el clero papal no podía con Lutero ni con los reformadores. Y ustedes saben qué hicieron entonces para contrarrestar la reforma. 1534 surge la orden de los jesuitas con Ignacio de Loyola. Un jesuita para parar la reforma, un jesuita para parar la verdad presente de la época. Un jesuita para parar la verdad presente en los días de Lutero. Iglesia, atención, atención, atención. Nunca antes en la sucesión papal de obispos de Roma había subido al solio papal un jesuita. Hoy hay un jesuita por primera vez en la historia. ¿Saben para qué? Para parar la obra de reforma remanente antes que Cristo venga. Los jesuitas solamente se oponen a la verdad final que hay. Nunca antes había surgido. Ese dato ténganlo muy presente, porque va a ser valioso. Miren, ¿qué ocurre de acuerdo a las profecías? 1260 años de dominio de este sistema. Obviamente ya mucha gente no reconocía su autoridad, porque la herida de Lutero fue bastante, y de ahí salen muchísimas iglesias protestantes. Pero ¿durante qué tiempo debería dominar? 1260 años. Eventualmente en 1798 termina ese periodo. Francia dice no más papado. Napoleón dice yo quiero ser el emperador y no puedo ser emperador mientras está ahí Pío VI. Así es que preso ese caballero y yo voy a ser el emperador, no papa. Y nada de papa, cierra iglesia, convento, y ahí le asesta una herida mortal, que es lo que nosotros reconocemos como herida, pero ya dijimos que un tremendo golpe que le dio Lutero en el aspecto de los religiosos. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que la persecución fue dura en Europa principalmente. ¿Qué hicieron los cristianos perseguidos que no aguantaban más los suplicios, las torturas, ser descuartizados, ser echados en mazmorras asqueantes, las mujeres violadas, los niños los extrayaban con la pared, las mujeres le abrían los vientres, le ponían el cadalso, llevaban a la hoguera como muchos de los mártires, los aserraban por mitad, los descuartizaban con 4 corceles amarrados a sus 4 extremidades? Una serie de torturas solamente ideadas en la mente del dragón. Cosas asombrosas que ni el modernismo de hoy, yo digo que las produce de una manera tan inicua, tan diabólica. Esa gente perseguida, ¿qué hizo, hermanos? Hay que irse de Europa, hay que irse de aquí. Se embarcan en el barco Flor de Mayo, Mayflower, en los años, en el siglo XVII, 1620. Y llegan desde Plymouth, Inglaterra, en Europa, y arriban a la costa este de los Estados Unidos. Cuando llegan, los padres peregrinos, como se les llamaba, dicen, bueno, salimos de Inglaterra, donde había persecución. Hemos llegado a una tierra donde formaremos un gobierno sin rey, sin monarquía, y una iglesia sin papa. Vamos a llamarle a estas tierras que hemos arribado Nueva Inglaterra. Desde entonces, la zona de Massachusetts se les llama New England. Desde entonces, allí hacen el culto de acción de gracias que celebran, ¿verdad?, en honor a haber sido liberados, que yo digo que es el único feriado que no tiene orígenes paganos. El único, el día de acción de gracias, que no tiene origen pagano. Después todos los demás, producto de buscar de Dios con libertad, arribando a la costa este de los Estados Unidos, New England, lo que se conoce hoy como Massachusetts, por ahí por donde está Boston, ¿verdad? Esa es la zona de New England. Y donde está Maine, donde está Rhode Island, donde está, ¿cuál más? Connecticut, gracias, hasta llegar a Vermont. Toda esa zona, ahí New Hampshire, toda esa zona es New England por allí.
Muy bien, hermanos, ¿qué ocurre? Los peregrinos llegan allí y establecen el protestantismo. Por eso en Massachusetts, o sea, en New England, hay tantos templos. Los que han estado en el área saben tantos templos que hay por allí, muchos templos, porque fue la base del protestantismo. Cuando comienza el protestantismo en América o en los Estados Unidos, totalmente hay una separación entre los adoradores peregrinos de origen protestante y el gobierno, porque ellos dijeron gobierno por un lado y nuestra adoración para acá, que el gobierno no se meta con la manera en que adoramos. Nosotros no vamos a intervenir tampoco con las cosas políticas, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Separación. Eso continuó de tiempo en tiempo por muchos años y por varias décadas hasta que las cosas fueron cambiando. Inclusive hay una famosa carta en internet del presidente Truman que le dirige a Pío XII diciéndole: para nada lo reconocemos, usted no es ni su majestad ni santo padre ni nada que ver con eso, porque usted y el sistema clerical papal lo que han sido una desgracia para el mundo y nada que ver, yo soy bautista y no tengo que ver nada con usted. Y ponen la diferencia muy clara entre iglesia y Estado. Hermanos amados, Estados Unidos nunca tuvo que ver con el papado. Repito el concepto, el enunciado y el postulado. Nunca tuvo Estados Unidos involucración con el papado. Siempre fue una nación protestante. Hasta... porque no sería por siempre. 1962 a 1965, el papado dice: no, esto hay que arreglarlo con Estados Unidos. Nosotros no podemos seguir en esta división, en esta diferencia tan pronunciada. Y entonces Juan 23, el Papa Juan 23, 1962, convoca lo que se llamó Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero Juan 23 muere en 1963 y lo sustituye Pablo VI, que llega en el poder hasta 1978. En este concilio el propósito era unificar otra vez a la iglesia católica con la iglesia protestante. Allí comenzó a quitársele el nombre de herejes a los hermanos evangélicos y comenzó a llamárseles hermanos separados. Ya un término más cariñoso, más cordial, más fraternal. Producto de este evento que ocurre en esta fecha, Concilio Vaticano II. Ustedes han oído mencionar este término, ¿verdad? Varias veces. El concilio, porque fue el primer intento en Norteamérica de unificar los poderes. ¿Cómo sigue avanzando esto? Miren, en la palabra ecumenismo o ecuménico viene del griego oikumene, aquí está la palabrita en griego, de donde se deriva todo el mundo habitado. Así es que el ecumenismo es precisamente la intención de aglutinar, de englobar a todo el mundo. Eso es lo que quiere decir el término ecumenismo. Hermanos amados, desde 1962 a la fecha, muchos intentos serios para definitivamente en Norteamérica unir el catolicismo con el protestantismo se han hecho. Yo les voy a mencionar algunos de ellos. Cabe señalar lo siguiente que les voy a decir. Cabe señalar lo siguiente. Y es que el ecumenismo del cual estamos hablando es en este caso el ecumenismo de las religiones cristianas. De las religiones cristianas. Ahora, ¿cuál fue el poder que combatió al papado con Lutero? ¿Fueron los islámicos? ¿Fueron los judaístas? ¿O fueron cristianos? Fueron cristianos. Entonces lo que se tiene que sanar realmente es la alianza de cristianos. ¿Ok? Porque los budistas eran con Buda que estaban y los islámicos con Alá y con Mahoma su profeta. Así que el problema real que atañe al catolicismo es la separación con sus hermanos cristianos también, que se convirtieron en protestantes, como se les llamó. Que se entienda muy bien eso. Otro caso también interesante es el siguiente. Dijimos que los peregrinos emigraron en su viaje desde Plymouth, se embarcaron en el barco Flor de Mayo
y llegaron a las costas de los Estados Unidos. Hermanos, ¿quién estaba persiguiendo a esos inmigrantes europeos que llegaron a Norteamérica? ¿Quién? El papado. El papado. E increíblemente forman la nación norteamericana. Ellos no son originales realmente, ¿verdad? Son productos de las naciones de Europa. Por eso no entiendo por qué hoy ellos no asimilan el concepto de la inmigración, cuando ellos son inmigrantes, pero no lo asimilan. Eso es otro caso, pero simplemente lo digo ahí como comercial. Miren, hermanos, esto. Lo que más me sorprende a mí de esta unión ecuménica es con quién el protestantismo se está uniendo. ¿Con quién es que el protestantismo se está uniendo? Que en Apocalipsis 13 es graficado como una bestia con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Le pregunta a la audiencia, ¿con quién es que el protestantismo se está uniendo? ¿O se acaba de unir? ¿Con quién? Ahí está la respuesta que yo quería. Dígamelo otra vez a voz fuerte. Ella dice, se está uniendo con el mismo poder que le persiguió, y eso es asombroso. O sea, el ecumenismo de los protestantes es con el sistema que por 1260 años le dio golpes. Exactamente. Y ahora el protestantismo se arrodilla ante el sistema que le persiguió y hacen una alianza. Y son los que piden. Eso es asombroso. Es asombroso. Hermano, ¿con quién es que se está uniendo? Es con su enemigo acérrimo de toda la vida. Se le enseñaba a los norteamericanos a no aliarse a los protestantes en nada que tenga que ver con el papado, y es justamente el sistema que ellos buscan para aliarse. Ahora hay más cositas aquí. Miren esa gráfica allí, esa diapositiva. El primer embajador en la historia de los Estados Unidos ante la Santa Sede, ya funcionando en el Vaticano, ciudad, monte de adivinación, Vaticano, monte de vaticinio, brujería espiritista. Para los que llevan anotación, eso es lo que quiere decir Vaticano, monte de adivinación o de vaticinio. ¿Qué es un vaticinio? Una predicción, ¿verdad? Así es que eso es lo que quiere decir Vaticano. Primer embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, o sea del Vaticano, William Wilson, el 10 de enero de 1984, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Interesante que Ronald Reagan y Juan Pablo II son los que precisamente un poquito más adelante hacen la Santa Alianza, y entre Reagan, representando a Estados Unidos, y Juan Pablo II derriban unos años después el comunismo. Es que ya estos amores venían. Por eso Reagan nombra en el 1984 por primera vez en la historia un embajador en la Santa Sede, llamada Santa Sede en el Vaticano, que es como le dicen a las embajadas, le dicen Santa Sede. Y a los embajadores no se les llama, los católicos tienen embajadores en todos los países, pero no les llaman embajadores, le llaman nuncios, nuncios apostólicos. Esos son los embajadores, lo tienen en todo el país del mundo, pero no se le dice embajadores, aunque es la función que desempeñan. Son los nuncios. De ahí la nunciatura, que es la embajada. Y nuncio viene derivado de nun, que es una abreviatura de Nimrod, por cierto. Pero no me voy a meter más en eso. Pero todo está conectado porque el catolicismo está lleno del paganismo. Ahora, hermanos, el 25 de mayo estoy dando el proceso breve, resumido, de cómo llega el ecumenismo para sanar la herida. Atención, 25 de mayo, ahí está la fecha. Importante. 1995, Juan Pablo II en el solio del obispo de Roma, es quien es el llamado Papa católico de la época, publica la encíclica Ut Unum Sine, en latín, que quiere decir para que todos sean uno. Y Juan Pablo II basa su encíclica en el libro de Juan, en la oración de Cristo en Juan, capítulo número 17, yo lo voy a leer para ustedes, pueden buscarlos en su Biblia, y ese es el texto clave para que Juan Pablo II hiciera su encíclica. Voy aquí a el capítulo 17, versículo 21. Este es el versículo que él usa como base para elaborar su encíclica. Dice 17:21. Para que todos sean, ¿alguien está leyendo su Biblia? Sí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es ut unum sin, que todos sean uno, lo que quiere decir. Ut unum sin, que está aquí,
para que todos sean uno, basado en la oración de Cristo de Juan 17:21. Lo que falló en entender, iglesia, Juan Pablo II, es que el capítulo 17, donde aparece la oración de Cristo, tiene un versículo 17 y tiene un versículo 19. Y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hay un 19 que dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La unidad por la que Cristo oró está basada en la verdad. La unidad por la que Juan Pablo II estaba clamando es una unidad sin importar lo que tú creas. Simplemente vamos a obviar los puntos que nos dividen y vamos a estar de acuerdo en los puntos comunes y vamos a ser hermanitos. Por eso me indigno cuando a veces voy a los templos adventistas y de pronto alguien dice: vamos a cantar un himno para saludarnos, y comienzan a cantar. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, eso es lo importante. Si tu corazón es como el mío, que cree en el Calvario, dame la mano y hermano será. No importa más nada. Y la ley no importa. Y el santuario no importa. Y el lugar santísimo no importa. Dame la mano si tú crees en el Calvario. Eso, hermanos, es un mensaje ecuménico. Ese es un corito ecuménico que cantan la gente del movimiento carismático. Ese es un cantico del movimiento carismático que se canta en los templos. Dame la mano y hermano serás. Simplemente le hago ese comentario. Así que esa es la encíclica que habla de la unidad. El documento hasta la fecha más importante. Repito, este hasta la fecha es el documento más importante para sanar la herida. Recuerden, hermanos, debo decirles esto: la herida política, ya sabemos que en el 1517 se produjo la herida quitándole el poder, ¿qué cosa? Religioso. Y ustedes me contestaron que el poder político, que era el otro poder que ostenta Roma, les fue quitado en el 1798. Ahora, ¿cuándo se le devuelve al papado el poder político? En el 1929, con el Tratado de Letrán, entre el gobierno italiano de Benito Mussolini y el cardenal Gaspari, representando al catolicismo, hacen una alianza. E Italia dice: ustedes ahí en el Vaticano, nación independiente, con su banco central, con su moneda, con sus legisladores, con su manera de gobierno, totalmente independiente. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoce este liderazgo político en todo el globo. 1929, en febrero de ese año, curándose allí la herida, o comenzando a curarse, porque ahora debió ganar terreno en lo que resta del mundo. Ahora bien, hermanos amados, sigamos avanzando. Debía también el papado recibir el apoyo y el respaldo, y que los que se separaron de Roma vuelvan otra vez a Roma para que la herida sea curada. Por eso hay un famoso video de Francisco hace 2 años que dice: esta herida que está lacerando al cuerpo de Cristo con la división. Oh, hermanos, volvamos a ser uno en Cristo para que se cure esta herida. Búsquenlo allí en YouTube, donde él aparece dando este discurso y traducido en todos los idiomas. La herida, de acuerdo a él, es la división religiosa del protestantismo. ¿Qué debe ocurrir para que esa herida se sane, de acuerdo a él? Que todo el que se fue, luterano, anglicano, pentecostal, metodista, luterano, vuelvan otra vez y digan: Padre Santo, te reconocemos como líder mundial. Ya no hay nada que protestar. The protest is over. ¿Sabe alguien lo que dije ahí? La protesta terminó. Y es justamente lo que ha ocurrido. Voy para allá. 1926 se hace un documento, evangélicos y católicos juntos. Ya todo esto es Estados Unidos. La misión cristiana en el tercer milenio. Lo firman 40 líderes mundiales de las iglesias evangélicas y protestantes en el año 1996. Hago una aclaración aquí. Esta unión católica protestante, donde tiene que darse para que se cure la herida, es en los Estados Unidos. Repito el concepto muy importante.
donde debe darse la unión católico-protestante para que se cure la herida, es en los Estados Unidos, no es en Nicaragua, ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en Panamá, ni en República Dominicana, ni en Puerto Rico, ni en Inglaterra. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque ahí fue que nació el protestantismo y ahí fue, hermanos, que los que se dividieron en Europa llegaron a establecer tiendas aparte de manera libre. Así es que allí es donde debe curarse la herida. Olvídese de que algún pastor pentecostal esté por allí con güiro, maraca y acordeón, cantando Ríos de Agua Viva, y en la otra esquina hay una parroquia con el curita del pueblo diciendo otra cosa, y que estén aparentemente divididos aquí en el país o en cualquier parte. Donde tienen que estar unidos para que se cure la herida es donde dijimos, en Estados Unidos, y lo vamos a ver en una cita en un ratito. Entonces miren, este fue otro paso gigante, miren ahí en pantalla este otro paso de ecumenismo religioso que aparece allí mientras yo tomo dos tragos de agua. Vamos a... En 1999, otro paso de acercamiento. Hay un documento que se firma entre católicos y bautistas, donde se dice que los católicos ya aceptan que la salvación no es por obras, ni subiendo escaleras, ni mortificando el cuerpo, sino que la salvación ya los católicos entienden en ese año que es por fe, a través de la gracia, y que eso les lleva a hacer buenas obras. Oye, me hablaron bíblicamente ahí. Pues ese documento se hace y es firmado en el 1999. Cada vez hay más unión, más acercamiento. Ahora, hermanos queridos, estamos en esto ahora. No se me vayan a ir cuando estamos arribando, hermanos, a la parte profunda. Miren ahora. Aquí fue con los bautistas, ¿verdad? Ok. 31 de octubre 2016. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Un año. Eso fue el año pasado. Pero para el 31 de octubre, con los luteranos. ¿Con quién, hermanos? Los luteranos. ¿Y quiénes son los luteranos? ¿A quién es la herencia de quién? De Lutero. Ahora, hermanos, los luteranos hacen una declaración conjunta. Expresamos gratitud gozosa a Dios por este momento de oración en común en la Catedral de Lund, Escocia, cuando comenzamos el año en el que se conmemora el 500 aniversario de la Reforma. O sea, en el 31 de octubre del 2016 comenzaba el año que terminó el 31 de octubre del 2017, que fue los otros días. Ahí comenzó. El pacto no fue firmado ahora en el 2017. El pacto fue firmado en el 16, cuando comenzó el año. Cuando comenzó el año 500, que se cumplió ahora el 31 de octubre de 2017. Esto está en las redes, esto está en internet, esto está en declaraciones católicas, esto está en páginas católicas, esto está en la televisión católica, esto está en la comunión de iglesias evangélicas mundial. Esto es un documento oficial y aquí está la firma. Es un documento, hermano, aquí no estamos relajando, aquí estamos presentando lo que ha pasado. La firma del líder mundial de las iglesias luteranas con el caballero que se llama Francisco. Firmando, se acabó la protesta de los luteranos. Ya se había acabado la protesta de los bautistas. Ya se había acabado la protesta de los pentecostales. Recuerden cuando los líderes mundiales firmaron el documento Católicos y Evangélicos Unidos. Paso a paso fueron avanzando y firmando documentos. Ahora bien, hermanos, ustedes me respondieron y yo quiero grabar esto otra vez en sus mentes. ¿Qué cosas es la que tienen que pasar para que una herida se cure? Recobrar el poder político. Recobrar el poder político y que los que se dividieron religiosos vuelvan otra vez y sean una sola cosa. Ustedes recuerdan en el 2014 un famoso encuentro que tuvo el señor Tony Palmer, que eventualmente después falleció, y Kenneth Copeland, donde con un mensaje papal grabado dijeron: ¿quiénes creen que son nacidos de nuevo? Una audiencia donde había más de 3.000 líderes religiosos del mundo, más de 3.000 representando congregaciones de miles y miles de personas. Y dijo Tony Palmer: ¿cuántos han nacido de nuevo? Y la congregación de líderes, todos líderes altos del mundo, dijeron: sí, somos nacidos de nuevo. ¿Y sabe lo que le dijo él? Entonces ustedes son católicos.
porque eso es lo que creen los católicos. Y toda la congregación se echó a reír porque entendió que era una forma jocosa de él presentar la unidad. Hermanos amados, ahora es con los luteranos. Y miren el documento que se firma. Aunque estamos agradecidos profundamente por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, también reconocemos, esto es Francisco hablando, reconocemos y lamentamos ante Cristo que luteranos y católicos hayamos dañado la unidad visible de la Iglesia. Las diferencias teológicas estuvieron acompañadas por el prejuicio y por los conflictos. Y la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Nuestra fe común en Jesucristo y nuestro bautismo nos pide una conversión permanente para que dejemos atrás los desacuerdos históricos y los conflictos que obstruyeron el ministerio de la reconciliación. Sigue la siguiente parte. Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede ser transformado. Recemos por la curación de nuestras heridas. Y de la memoria que nubla nuestra visión recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo odio, violencia pasada y presente, especialmente cometida en nombre de la religión. Hoy escuchamos el mandamiento de Dios de dejar de lado cualquier conflicto. Ahí es que salen los evangélicos a decir: "The protest is over". Se acabó la protesta. Ya no hay protestantes en los Estados Unidos. Y les digo algo, señores. La herida se sanó del 24 al 26 de octubre 2017 y la Iglesia Mundial no se enteró. Y los hermanos de verdad presentes no se enteraron. Francisco dijo: no es posible ser cristiano si no eres ecuménico. Digo así ahora. Sí, Francisco, no es posible ser cristiano si no eres ecuménico. Y ahora entonces, la semana pasada se dijo en Kansas City, una iglesia dividida en Estados Unidos no puede sanar a una nación dividida. Unidos en Cristo 2017. Esta declaración fue dada, hermanos. ¿Recuerdan la enmienda Johnson antes de presentarles esto? El 4 de mayo de 2017. La enmienda Johnson ya le da todos los poderes a los cristianos en los Estados Unidos para aliarse con el gobierno, votar y estar en política. Eso era prohibido. Pero en este año se hizo un arreglo a la Constitución y ya política y cristiandad está unido en Estados Unidos por decreto de Donald Trump, oficial, en esa fecha. Y busquen enmienda Johnson. Se estuvo hablando mucho en esa fecha, pero nadie ha entendido que eso es curación de herida. Y ahora, hermanos, miren, llegamos. Kairos 2017, unidos en Cristo, para que el mundo pues sepa, o para que el mundo le conozca. Esto acaba de ocurrir 24 al 26 de octubre, un poquito de días antes del 31, cuando se conmemoraba la fecha. Y celebrando eso, hacen esta reunión. A partir de ahora, mire lo que yo le voy a poner en pantalla, que se dijo ahí. Por eso digo con tajante resolución. La herida fue curada. Esto fue lo que se determinó. Celebrando un año de destino. Está en inglés y en español. Celebrando, voy a leer obviamente la parte en español. Celebrando un año de destino. ¿No me ven bien? Celebrando un año de destino. Para que todos puedan completar la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean llevados a la unidad. Honrando la importancia del 2017 para la iglesia internacionalmente. Dice 2017, un año único, pero lo dicen los pentecostales y los católicos que se acaban de unir, pero no lo entiende el adventismo. Y ellos dicen 2017 y sigue diciendo 40 años
que se conmemora de la Conferencia Carismática Ecuménica, que fue otro evento en el 1977. Ahora se conmemoraron 40 años. Y 500 años del aniversario de la Reforma Protestante. También 50 años del movimiento carismático católico, que fue en el 1967. Y 50 años también del movimiento mesiánico. Todo desembocando en el 2017. Hermanos, ¿cómo se llamaba la reunión que se tuvo ahí? Miren ese nombre griego. Kairos. Kairos. Atención, atención, atención. ¿Qué quiere decir Kairos? Vamos para allá. Cuando hablamos de tiempo en griego, encontramos dos palabras, cronos y kairos. El tiempo secuencial y cronológico deriva de crono, por ahí, de ahí cronómetro. Ahora, es el tiempo humano vital. Pero el tiempo perfecto de Dios es kairos y significa momento oportuno. Por eso le pusieron a la unidad de evangélicos y católicos ahora, cerrando ya la alianza, kairos, que quiere decir momento oportuno. El tiempo, Él tiene un tiempo para cada cosa. Jesucristo era consciente de que había un calendario divino que controlaba los hechos de su vida. Presenta varias citas donde Cristo dice, no ha llegado mi tiempo, todavía no me ha llegado la hora. Entonces dice, hay un tiempo en lo espiritual para cada cosa. Entonces, esto lo estoy tomando de la Wiki Cristiano, diccionario bíblico que presenta el diccionario Kairos. Esa es la fuente, ahí abajo está la fuente. Ahora, esto es de Wikipedia. Kairos en griego antiguo es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es, mírenlo en rojo, momento adecuado u oportuno. Y en la teología cristiana se lo asocia con el tiempo de Dios, cuando ha llegado el tiempo de hacer algo. El término aparece mencionado en versiones griegas del Nuevo Testamento. Y cita como ejemplo Marcos 1:15, donde dice, llegado el tiempo, dice allí, en donde significa el momento señalado en el propósito de Dios, que representa el tiempo necesario para la voluntad de Dios se cumpla. Kairos es, ha llegado el tiempo en que la voluntad de Dios debe cumplirse. Y la voluntad de Dios es que nos unamos ya, católicos y protestantes, porque en esa reunión se dijo, ya no hay más protesta. En Estados Unidos no hay tal cosa como católicos y protestantes. Hay cristianos unidos en el Señor. Acaba de ocurrir en esa declaración. Ahora, hermanos, esa es la cita sacada de Wikipedia. El momento oportuno es Kairos. Hay una cita que está en Conflicto de los Siglos, antes de que yo les ponga unos videos de Kairos, para que ustedes vean lo que se dijo allí. Está acumulando ocultamente sus fuerzas, esto es el Vaticano, Roma, y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe. ¿Qué dice la cita? En su debido tiempo. En su Kairos. Ellos estaban esperando un tiempo, dice el Conflicto de los Siglos. Mírenlo ahí en la página 567. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos que tiene el romanismo. Hermanos, para dar el golpe en el debido tiempo. Roma estaba esperando el momento, estaba esperando el Kairos. Kairos es, ha llegado el tiempo, el preciso momento y la hora de Dios. Roma lo entiende y el protestantismo lo entiende. Entendían que había ya que dejar diferencias y sanar la herida que los dividía. Y sanar la herida que los dividía. Desde hace años se viene notando en las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no estén de acuerdo, por importante que sean desde el punto de vista bíblico. En esa reunión no se discutió de doctrina ni de puntos que los dividen, porque eso no hay que mencionarlo.
Ahora miren esta cita que quiero analizarlas a la luz de la Biblia. En rojo está, básica esta cita para entender el tema, lo que ha ocurrido, la sanación de la herida, en qué hora estamos y que va a ayudar a entender el video que les voy a poner en un ratico. Miren esa cita del conflicto de los siglos, página 439. Cuando las iglesias, ¿qué dice? Hermano, cuando las iglesias, ¿qué dice? Yo creo que te integren a leer esa cita. Principales de República Dominicana. Dominicana no cuenta, ni Nicaragua, ni Alemania. El asunto, la unión es ¿dónde? En Estados Unidos. Ahí es que el protestantismo ha sido fuerte. Ahí es que tiene que curarse herida, no aquí, aunque aquí el curita y el pastor estén en contra. Eso no cuenta. Es en América, en Estados Unidos. Cuando esas iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y las penas civiles, o sea, la inflicción de penas contra los disidentes, vendrá por sí sola. ¿Contra quién va a venir, hermano, las penas? Ah, pero los disidentes van a ser los fieles que van a ser perseguidos. Los disidentes, dice la cita. Los disidentes, ¿están mirando la cita? Sí. ¿Quiénes van a ser fieles? Dice allí los disidentes. Disidentes. Hermanos, esa cita, yo entiendo mejor ahora. Entiendo mejor mi Apocalipsis 13. Vayan a verlo. Miren Apocalipsis 13, versículo 3. Apocalipsis 13:3. Los que tienen Biblia, ábranla y van a entender Apocalipsis 13 en una dimensión diferente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo fue esa herida? 1792. Pero ya había tenido también un golpe fuerte en el 1517, ¿verdad? Una de sus cabezas herida como de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Ustedes me dijeron, para que sea sanada, lo que se le quitó se le debe devolver. Y lo que se le había quitado era el poder político, que hace rato todos los países del mundo lo reconocen, incluyendo el 24 de marzo, la comunidad europea dijo: usted es el líder de Europa. Yo prediqué eso, un sermón tremendo. Todos los 28 líderes de Europa dijeron: no, usted es la cabeza de Europa. Pero lo reconoce el mundo islámico y Estados Unidos se le postra y le besa la mano. O sea que ya ha recuperado su poder político hace rato. Pero entonces dice, o sea que en ese punto sanó su herida. Faltaba ahora que los evangélicos que se dividieron de él vinieran otra vez para hacer alianza, y ahí quedaría completamente sanada. Y entonces dice que la tierra se maravilló cuando se le sana la herida. Miren entonces los versículos 11 y siguientes. Después vi otra bestia que subía del mar, el protestantismo en Estados Unidos, el protestantismo apóstata, con 2 cuernos, semejante a lo de un cordero, pero hablaba como un dragón. Sabemos a qué simboliza esto, el protestantismo de América. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada. O sea, hermanos, miren lo que pasa aquí, a ver si entendemos. Primero, se cura la herida cuando las iglesias principales se unen en puntos comunes y se sana la herida. Cuando se sana la herida, lo que viene entonces es la imposición de normas cristianas. No me entendieron. Sí. No me entendieron. Sí. Antes de que se ponga la imposición de normas y se establezca un domingo, antes se cura la herida. Miren la cita. Primero se unen, y entonces cuando se unan, entonces cuando América Protestante forma la imagen, y vienen las penas civiles, o sea, persecución. Primero se cura la herida. Primero el ecumenismo los une, y después unidos, entonces influye en el gobierno para que ponga las leyes. ¿Qué es lo que ha ocurrido del 24 al 26? Que se curó la herida. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, unidos, católicos y protestantes, influyen en Donald Trump, porque es el que está liderando, menciono yo, ¿verdad? Para que Donald Trump, de hecho, ya le ha dicho:
voy a devolverle el poder a los cristianos. No lo oyeron en su discurso inaugural. Les voy a devolver el poder a los cristianos evangélicos y católicos. Dicen que este es el gobierno más religioso que ha habido en toda la historia de los Estados Unidos. En las mañanas hay un culto, tienen devocional, y los líderes religiosos en la Casa Blanca que él tiene asignado en diferentes departamentos le ponen la mano y lo ungen cada mañana para que él tome sus decisiones. Es una Casa Blanca cristiana, la Casa Blanca más cristiana que ha habido en todas las épocas, porque ya católicos y protestantes están en los puestos de poder. Ay, se me zafó y dije protestantes, si me oyen me corrigen. Protestantes no, nada que protestantes, evangélicos unidos. No quieren que le llamen protestantes, se ponen bravos cuando le llaman protestantes. Dicen que acabó eso. Cuando las iglesias se unen, hermanos, entonces viene persecución. Primero se sana la herida. Se sana la herida y ya la herida se sanó. Entonces, cuando le exigen al gobierno que hagan medidas religiosas, eso forma la imagen de la bestia y es la que le infunde aliento al sistema para que persiga. Se está entendiendo con una dimensión más grande ahora Apocalipsis 13. Y eso es en Estados Unidos en posesión de la segunda bestia. Esto es vital que la iglesia mundial lo conozca. Hermanos, si yo fuera presidente de la Unión Dominicana, este tema yo lo estuviera predicando en todos los barrios, rincones, el país, pueblos de República Dominicana, desde Montecristi de Dajabón hasta allá, hasta Higüey el fondo. Y si estuviera en la conferencia general, también mandar un documento circular enseñándole esto a mis 18 millones de aprendices. ¿En qué nivel estuviéramos si se estuviera entendiendo esto? Al contrario. Ahora, yo quiero leer un texto de Apocalipsis 13 que va con lo que les voy a presentar ahora. Y es, hermano, 13:13 de Apocalipsis. También hace grandes señales. La imagen de la bestia, ¿verdad? La segunda bestia. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra. Esta imagen hace descender, ¿qué leí yo? Fuego. Hace descender fuego del cielo. ¿Cómo fue manifestado el Espíritu Santo en Pentecostés? Fuego. Con fuego. No olviden esto, que el video les va a hablar de un fuego que viene. Ellos tienen una fecha para que caiga el Espíritu Santo. 13:13. Este sistema, después de unido, hará que caiga fuego a la tierra, que quiere decir manifestación del Espíritu Santo. No lo vean literal. No lo puede hacer milagros, pero la literalidad, recuerden que estamos tratando con un libro eminentemente simbólico. Miren la cita ahora del conflicto de los siglos, página 481. Lean esta cita que les va a ayudar a entender mucho lo que falta, que no es mucho ya. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cómo se llama esto, hermanos adventistas? ¿Cómo se llama esto? Claro, hermanos adventistas, el poder de Dios se va a manifestar en su pueblo remanente último. ¿Cómo se llama eso? Mírenlo ahí. El Espíritu de Dios y el poder serán derramados sobre sus hijos, y un avivamiento cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos del 220 en el aposento alto. Ahora bien, el enemigo de las almas aquí desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, o sea, antes que venga lluvia tardía, el enemigo de las almas, ¿qué hará? Tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Y allí se manifestará lo que se considerará algo de mucho interés religioso. Voy a resumir y dejarlo ahí. ¿Qué dice la cita? Viene lluvia tardía con un poder como fue en los tiempos apostólicos, como nunca se había visto. El diablo sabe y puede olfatear lo que se está moviendo. Las iglesias convirtiéndose, dejando el pecado, unificándose, volviendo a la verdad de Dios, a la sencillez y a la humildad del Evangelio. El diablo puede, como gran psicólogo de más de 6.000 años y estudiando en la Universidad de los Cielos, cuando era el querubín protector, lo que se está cocinando en el pueblo remanente. Sabe que se acerca lluvia tardía, pero prontito, y el sellamiento concluye. Pero eso es así que viene. Y antes va a mandar una falsificación del Espíritu Santo. Una falsificación de la lluvia tardía.
viene pronto. Les voy a decir cuándo. O no yo, Kenneth Copeland le voy a decir cuándo. Kairos, Kansas City, octubre 24, 2017. Ok, ahí va a salir acá. Yo le voy a dar play. No sé si oyen el audio bien. Representantes. Ay, ok, un chip para atrás. Yo quiero que vea lo que dice aquí. Okay. Representados por el Papa Francisco están allí. Y el Papa está escuchando y viendo el video conectado, está en cadena desde el Vaticano, ¿ok? Francisco está del Vaticano y esto fue en Kansas City, Estados Unidos, ahora la semana pasada, donde se está uniendo definitivamente todos los católicos con todos los protestantes del mundo, sanando la herida, y ya nadie se llama protestante en Estados Unidos, que es donde tiene que unirse, como decía la cita, es en Estados Unidos la iglesia principal. Entonces eso es lo que dice ahí, representados por el Papa Francisco. Vamos a poner aquí, yo voy a ir parando brevemente. El comienzo de cuando sabemos lo que pasó hace 500 años, esa división, Kenneth Copeland, reformador, Dios entró en las manos de un espíritu celeste demoníaco. Por 500 años la reforma fue diabólica. ¿Y a cómo le llamamos a eso? Protestantes. ¿Qué es una protesta hoy? Es una rebelión. Hey, ¿no sabemos eso? Y decimos que nos amamos unos a otros y divididos de la iglesia. Debemos saber eso. Pero eso fue algo terrible. Y mientras más se extendió la reforma, más el diablo tomó posesión de la reforma. Eso es un espíritu diabólico en los aires. Oye, déjenme escuchar, hermano. Y eso fue grande. Y siento decirle que la iglesia no sabe que ya la reforma es over, terminó. Debieran saber eso, que la reforma terminó. Se ríe diabólicamente. Ese es Kenneth Copeland. Oh, miren ahora, miren ahora. Uno de mis días favoritos en mi vida fue cuando me encontré con el Papa Francisco. ¡Qué hombre! Es uno de mis héroes. Y es de eso es que se trata la unidad. De eso es que se trata. Fue una de las cosas que me hacen estar en fuego. Y estoy en fuego. Solamente oí hace 2 días. Hace 2 días Dios me reveló que 2018. Ay, hermano. Ok, espérese. Ok. Que esto es grande. Volvemos un poquito atrás. Un poquito atrás. Y siento decirles que la iglesia no sabe que la reforma terminó. Mejor será que se entere que la reforma terminó. Le voy a decir una cosa. Oh, uno de mis días más grandes de la vida que he tenido cuando me encontré con el Papa Francisco. ¡Qué hombre! Es uno de mis hombres favoritos. Y de eso es que se trata. La unidad, todo, de eso es que se trata. Eso es lo que me hace estar en fuego. Y yo soy un hombre que está en fuego. Yo escuché al Señor decirme hace 2 días que el año 2018 es el año en que viene el Espíritu Santo con fuego. Hermano, están esperando 2018, es el año del Espíritu Santo y el fuego que leí en la Biblia. ¿Qué leí en la Biblia? El falso revivamiento, y será capaz de mandar fuego de él
Por eso es que dice, yo estoy en fuego y soy un hombre de fuego. Y el Señor me reveló hace 2 días Kenneth Copeland, líder mundial protestante, en esa asamblea de todos los representantes del planeta Tierra, todos representados por evangélicos y católicos, y el Papa conectado. La reforma terminó, somos una cosa, y el Señor me reveló hace 2 días que el Espíritu Santo viene en el 2018 para la iglesia. Mírenlo ahí, hermanos, mírenlo ahí. Les puse el cintillo, pero vamos a seguir viendo qué más dice aquí. Así. ¿Qué más dice? 2018 del año. Oigan, oigan, hermanos, yo quiero que ustedes oigan eso que él dijo, y yo se lo voy a traducir, oigan. 2018, el año del Espíritu Santo y que desciende el fuego. Oigan ahora, oigan ahora. Oigan. El gran 18, el gran 2018. The Big 18 and the Big 2018. El gran 18. ¿Saben lo que es el gran 18? ¿Saben lo que es el gran 18? 666. 18, 6, 6, 6. El gran 18 está formado por 3 6. 6, 6, 6 es 18. El gran 18 viene en el 2018. Hermano, yo les dije que lo que ustedes iban a oír aquí no lo iban a escuchar. Eso fue la semana pasada, por eso no se ha divulgado. Y esa es la conferencia más grande del mundo en toda la historia, uniendo el catolicismo y el protestantismo, sanando la herida. Si alguien sabe inglés, se lo voy a poner otra vez. Este video está disponible para que lo quiera, se lo puedo compartir por WhatsApp. Pero ahora oigan, vuelvo un chin atrás, vuelvo un poquito atrás. Oigan. 2018, el año del Espíritu Santo y del fuego. Oigan. ¿Oyeron? The Big 18 in 2018. Hermanos, el 18 es 666. Y ahora en nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, como evangélicos, yo les mando fuego. Fuego a la iglesia. El sermón principal de la Alianza Católica y Evangélica Mundial en Kansas City, Estados Unidos, por Kenneth Copeland, una figura mundial del protestantismo, diciendo ya estamos unidos y deben saberlo. Y Francis oyendo ahí, el Papa Francisco, diciendo ya todo se acabó. Oh, what a day, qué día, el más grande de mi vida cuando me encontré con Francisco, mi hombre favorito. Un evangélico diciendo eso. Mi hombre favorito, mi personaje favorito. Oh, hace 2 días el Señor me reveló. Están hablando mucha gente junto conmigo. Ayúdenme mi garganta, por favor. Oh, hace 2 días el Señor me reveló que el 2018 es el año que viene el Espíritu Santo con fuego. Oh, what a big 18 in 2018. Oh, qué grande 18 en el 2018. Wow. Y estoy en fuego. Y ahora, release fire. Les mando fuego. Release fire. Les mando a ustedes fuego. En el nombre del Señor y como ministro del Señor. ¿Cuándo, hermanos, dicen ellos? 2018. Ah, no, pero eso está lejísimo. Hermanos, ¿les permitirá Dios realizar esos planes? Me encojo de hombro. Pero esos son los planes que tienen ellos. Yo no sé si Dios se lo va a permitir. No, Señor, todavía el remanente le voy a dar un chancecito más. Pero el plan de ellos es la falsificación de la lluvia tardía. ¿Qué leímos ahí que viene antes del Espíritu Santo a la iglesia? La falsificación. Dicen ellos, el Señor me reveló hace 2 días. El Señor
me reveló. Cuando le mande este video, pongan a cualquiera que se lo traduzca. El Señor me reveló hace 2 días que el Espíritu Santo viene para la iglesia en el año 2018 con fuego. ¿Por qué viene el Espíritu Santo falsificado? Porque ya están como. Porque ya la herida. Y ahora lo que van a hacer es influir en el gobierno para infundirle aliento a la imagen para que persiga. Ahora, hermanos, si este video no les conformó, le tengo uno de 35 segundos. Ok, hermano, lo voy a poner desde el principio. Miren ahora, miren ahora. Se nos acaba el tiempo. En solo 3 años, la crisis climática aparece corriendo el tiempo en una estación de gasolina. Es tiempo de actuar. Únete al movimiento. Responde al llamado del Papa. Defiende la creación. Ayúdanos a movilizar la iglesia. Movimiento Católico Mundial por el Clima. Laudato Si. En 3 años se acaba esto. Escuchemos al Papa para salvar al mundo, que en 3 años se acaba. Alianza Católica Mundial. Pues, hermanos, Kairos, ¿qué quiere decir Kairos? El tiempo cumplido. La hora llegó. Kairos fue el título en Kansas City. Ahora me hacen este video. En 3 años se acaba todo. Sigue la dirección del Papa. El Papa es tu guía. Tiempo se acaba. Tiempo de actuar. Salvemos la tierra. Sigamos la directriz del Papa. Movimiento Católico Mundial. Tiempo. El otro hablaba de tiempo también. Este video también está, por supuesto, disponible. Se lo voy a poner solamente una vez más. Y con eso entonces ya. Pastor. Una sola vez más, miren a ver. Se nos acaba el tiempo. En solo 3 años, miren ahí. La crisis climática será irreversible. Es tiempo de actuar. Kairos, únete al movimiento. Responde al llamado del Papa. Defiende la creación. Ayúdanos a movilizar a la iglesia. Movimiento Católico Mundial por el Clima. Esto está en todos los idiomas: inglés, alemán, francés, italiano. Obviamente yo lo conseguí, se lo traje en español. ¿Qué fecha tiene esto de edición? ¿Qué fecha tiene esto de edición? Eso hace como 1 mes o 2 que salió. Hace unos 2 meses salió esto. Y el Kairos fue ahora la semana pasada. Lo que les dije al principio. Please. Entonces, señores, yo lo único que digo es esto. Si ellos dicen Kairos, ya llegó la hora, ya llegó el tiempo, y me ponen fecha, y dicen en 3 años se acaba esto, a menos que no sigamos al Papa, y estos dicen ya se curó la herida, ¿de qué protesta ni protesta? Ya eso era diabólico. Eso era diabólico, ese era espíritu de demonios en los aires que dirigía a esos reformadores. Ya la iglesia está unida, no hay tal cosa como de que católicos protestantes unidos. Herida mortal curada. Ahora a influenciar al gobierno para que imponga nuestras dogmas y salvar al mundo, que le quedan ¿cuánto? 3 años. Pero entonces me viene a decir Kenneth Copeland: de Dios recibí la visión que hace 2 días, que el año 2018, la lluvia tardía para el mundo cristiano. El Espíritu Santo con fuego. Y yo digo, ¿y dónde está la verdad presente? ¿Dónde está el movimiento adventista? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para dónde vamos mañana? Para arriba a bañarnos y a gozar y a jugar pelota. ¿Qué es lo que nos queda de tiempo, iglesia? Yo quisiera que me dieran a mí en la congregación esa mundial, esa nacional que hace, para yo predicar este tema. Amén. Y preguntar a los dirigentes, finalmente vamos a hacer perder a estos 400,000 adventistas del país. Y los voy a mirar a la cara a ver qué me van a hacer. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Ustedes quieren que lloremos? Esta gente poniendo fecha. Esta tarde le tengo, para que ustedes vean que coincide con esa fecha, esta tarde, documento católico, se lo voy a poner en pantalla.
Miren para cuando dicen ellos, ley dominical es ahí, no podemos pasar de ahí. Se lo voy a traer en pantalla de un documento que se llama Plan Papal. Señores, no se me vayan, señores, por favor. Por amor de Dios, ya vamos a terminar. Pero yo quiero que pidamos a Dios algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Seguir viviendo mundanamente? ¿Vamos a seguir comiendo igual? Ley dominical para arreglar mi apetito y para arreglar mi reforma pro salud. No, tarde va a ser. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cuándo es que vamos a ir al campo? Ley dominical. Y esta gente con sus planes hechos. Y el Papa ahí. Y todo. Ya la herida curada mortal. Señores, la herida mortal está sanada. La herida mortal está sanada. Que me escuche el mundo en ese video. Se sanó la herida. Por eso alguien dice, lo que pasó el 24-26 ha sido lo más grande en 500 años. Y tiene razón. Hermano, se curó la herida de Apocalipsis. Y la iglesia no se dio cuenta. Dios mío. ¿Dónde es que estamos en la historia profética que nadie lo sabe? Con Biblia, espíritu de profecía y las señales golpeándonos. Y la iglesia... ¿Cuándo es que vamos a despertar? ¿Cuándo es que vamos a entender que salir de la ciudad es una urgencia? Cuando venga la ley dominical usted nos va para aparte, hermano. ¿Cuándo vamos a reformar esa vestimenta y vamos a vestir como mujeres cristianas de verdad presentes que aman a Dios? ¿Cuándo, Señor? No vamos a quitar esas porquerías que nos ponemos arriba. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a limpiar nuestra mesa? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo será? Y esto caminando a velocidad meteórica. Miren cómo iba ese reloj así. ¿No vieron el reloj? ¿Vieron el reloj de la bomba? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No tenemos tiempo. Es irreversible, no hay tiempo. Kairos. Dicen los católicos, llegó el tiempo. Dicen los pentecostales, llegó el tiempo. Y la iglesia, cuando venga la ley dominical, ganando dólares en Estados Unidos, Cristian. Gracias a Dios que viniste, muchachos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Peleándonos unos con otros. Un grupo aquí y yo no voy para allá, yo me voy para allí. Así no hay lluvia tardía. El espíritu que nos puede venir es el que va a venir en el 2018. Sigamos divididos. Que el espíritu que nos va a venir es el del 2018 que está esperando Kenneth Copeland. El fuego que usted sabe quién fue que le dijo 2 días, ¿verdad? Sí. Oí una voz del Señor que me dijo hace 2 días. ¿Quién fue que le habló? Ese es el espíritu. Recuerden primero escrito. Señor, danos tu espíritu en el lugar santo. ¿Qué fue lo que vino? ¿Una influencia de quién? Satánica. Pidiendo Espíritu Santo. Primero viene ese espíritu. Primero viene ese. Y después el espíritu del lugar santísimo en forma de lluvia tardía. Hermanos, si con este tema usted no se reforma y entiende que Dios le mandó a decir. Por eso yo decía anoche, nadie que vino aquí está por casualidad aquí. Porque si usted oyó eso y vio eso, documentos, yo no me inventé nada, documentos, Biblia, y usted sale diciendo, fanático, se cerró su gracia quizás hoy para usted, quizás se cerró su gracia y Dios no va a molestar más posiblemente porque se encalleció y se volvió usted una persona indolente si no le hizo caso a lo que usted escuchó hoy en esta fecha aquí. Si este fue mi último tema en mi vida y después de aquí el Señor dispone que me pase cualquier cosa, me iré sabiendo que cumplí mi misión en la tierra. Amén. Hermanos, ¿alguien entiende que ha llegado el momento de la gran consagración del pueblo? Amén. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere orar? Hermanos, vamos a orar. ¿Alguien quiere venir al frente y decir, Señor, yo quiero reconsagrar mi vida a ti? Dios mío, ¿cuánto pueblo? Los amigos también están invitados. Si algún amigo de los que está aquí entiende que Dios le ha hablado, que Dios le ha llamado y que el Señor está apelando a tu corazón. ¿Sabes por qué, querido? ¿Sabes por qué, Chuchi? Porque Dios te ama. Amén. A ti, a tu esposa. Por eso te trajo aquí. Porque Dios te ama, amigo. Y este pequeño grupito, Dios quería decirle lo que está pasando. Y que nosotros supiéramos que estamos a punto
de la crisis de los siglos y de la manifestación diabólica. Ustedes vieron el diablo manifestado a Enzo y esa gente diciendo se curó la herida. Hermanos, qué falta. Dios tenga misericordia de su pueblo. Amén. Y nos perdone. Nos perdone porque hemos sido muy rebeldes a la visión celestial. Sé humilde, hermano, cuando se te acerquen y te corrijan. Entiende que fue Dios tal vez para salvar tu vida. Amén. Si este ha sido mi último tema, Señor, estoy conforme. Pero difundan esta verdad. Oremos por los hermanos que están en los templos. Hay mucha buena gente ahí. Yo se lo digo, hay mucha buena gente ahí en los templos. Muchos pastores, buena gente. Pero no saben cómo estamos, ni la hora en que estamos. No lo saben. Algunos no lo quieren saber. Y si usted lleva esto, dicen que es un disidente. Ustedes ya vieron que los disidentes el Señor los va a proteger. ¿Vieron la cita? Vamos a orar de rodillas si pueden. Los que no, el Señor entenderá que pueden quedar de pie. Señor, gracias por habernos dejado abrir tu palabra. Gracias por los reformadores, por la manera en que usaste a Lutero. Gracias por el ministerio de Ellen White. Perdona nuestra indolencia por tantos años. Pedimos que nos ayudes. Queremos tu espíritu, pero el espíritu del lugar santísimo. Amén. No, Señor, el espíritu que vendrá como manifestación de fuego y que este Señor está diciendo que viene el año que viene. Reprendemos al enemigo. Es el espíritu de Cristo que queremos. Amén. Tu pueblo ha sido indolente. Hemos comido como nos ha dado la gana. Hemos escuchado la música que nos ha dado la gana. Hemos hecho planes humanos de crecer, de ser famosos, de tener posesiones, de tener dinero, mientras descuidamos nuestra salvación tan grande. Señor, se nos acabó la gracia ya. ¿Será, Señor? O pronto se terminará la gracia, quizás nuestro nombre fue pasado ya. Esta gente impía está poniendo fechas. Tu palabra dice que no pongamos fecha. Pero ellos tienen un plan diabólico y tú has dicho que lo ibas a revelar para que tu pueblo supiera. Lo que sí sabemos es que antes que venga el Espíritu Santo vendrá un espíritu falsificado. Ellos han dicho que llegó la hora, el momento oportuno. Una herida que ha sido curada, pero mis hermanos no saben que se curó la herida. Hoy se reunieron, señores, cientos y miles de hermanos en los templos y no saben que la herida se curó. Eso me duele mucho. Y tal vez los hermanos, ¿verdad?, presentes en otros lugares, no sé de lo que están hablando, pero quizás tampoco saben que la herida se curó. Perdona nuestros pecados. Salva a nuestros hijos, Señor. Salva a nuestros niños. Y a nuestros ancianos también. Danos pasión por las almas y deseo de predicar la verdad de la hora con valentía como Lutero. Amén. Y quítanos, Señor, el espíritu de división y de contradecirnos y de murmurar y de criticar y de mirar en la vida de otros. Santifícanos en tu verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Amén. A ti, Señor, sea el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Que este tema, Señor, redunde en santificación. Amén. Para que seamos provocados a reavivamiento y a reforma. Y a una vida tal que seamos sellados con el Espíritu de verdad. Amén. Bendice cada rodilla y cada persona que está participando de esta oración. Y guárdanos en el resto de este retiro. Porque hemos orado por él. Ha habido tanta oposición. Porque el diablo sabía, Señor, que te ibas a manifestar como ha sido. Y por eso la oposición. Pero gracias porque tu palabra no será encadenada. Amén.
Y como ríos de agua viva cruzará, Señor, y circundará el mundo hasta que el planeta entero sea alumbrado con su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias por escucharnos. Gracias. Y continúe en nuestras vidas conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados. Nos reconsagramos, Señor, a usted. Y hacemos esta oración de reconsagración en el nombre de Cristo que está en el lugar santísimo. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.